Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de Leer sin culpa. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado esta semana? ¿Cómo estuvieron los dos capítulos anteriores? ¿Pudieron escucharlos ya? Oye, muchas gracias desde ya. Claramente estas gracias no son en vano porque todo lo que han estado compartiendo, ayudando, han estado escuchando y reescuchando el podcast, de hecho, así que muchas gracias por eso, muchas gracias por ese apoyo y estoy muy contento de haber iniciado, de hecho, este proyecto y bueno, lo he podido ver obviamente también en las redes sociales, en la comunidad de WhatsApp, en Patreon, en donde estemos, ustedes están ahí apoyando, ya han estado apoyando. Y bueno, como siempre, quiero recordarles esto. Hay alguien a quien le tengo que agradecer total y absolutamente por todo esto y es a la comunidad de Patreon. De hecho, gracias a ellos, gracias a ustedes, las personas de Patreon, todo esto es posible. Así que si no te has unido, quieres unirte, quieres ser parte de esto, no solo los podcasts que estamos haciendo, sino que cada cosa que estamos haciendo en la comunidad, cuando empecemos también con el club de lectura el 23 de abril, que ya se viene muy pronto, lo que sea, vamos a estar ahí como comunidad, obviamente haciendo estas diferentes cosas, incluso las juntas presenciales que se vienen para las personas que son de Santiago, algunas del lugar de donde vivo, acá en Concepción, en Chile. Así que, bueno, todos son bienvenidos. Voy a estar haciendo juntas también virtuales en línea para las personas que son de otros países. Así que muchas gracias desde ya por todos los proyectos, por todas las cosas que se vienen y las que hemos estado haciendo hasta ahora. Así que bienvenidos. Oye, en este episodio de Leer sin culpa, vamos a estar hablando, a ver, me ponía a pensar un poco acerca de qué es para nosotros los que leemos romantasy, ¿ok? ¿Qué es para nosotros el leer realmente romantasy? ¿O qué significa para nosotros leer romantasy? Pasa mucho que hay típica conversación clásica de las personas que no leen romantasy, porque claramente están leyendo los clásicos, o están leyendo ciencia ficción, o están leyendo cualquier otro tipo de cosas que no sea porno con dragones técnicamente. ¿Ok? Que es lo que normalmente dicen. O fantasía que tenga que ver con, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a estar hablando de esto y que muchas personas que hablan desde la intelectualidad, según ellos, es que dicen que el romantasy no es una lectura real o que es una especie de cómic moderno o algo por el estilo. Así que vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque nos gusta. ¿Por qué? Porque queremos y es algo que realmente vamos a defender en este podcast porque he aquí el anfitrión ama el romantasy. De hecho, es eh, mi lectura principal constantemente, así que ahí les voy a estar contando todo lo que se viene hoy día. Y nada, si te gusta el romantasy, bienvenido a tu casa, bienvenida a tu casa, y vamos a estar hablando de eso durante ese capítulo, así que comenzamos. A ver, seamos honestos entre nosotros. ¿Cuántas veces te estás yendo de allá para acá, moviéndote de allá para acá? ¿Te ha sucedido, por ejemplo, no sé, si estás en Santiago en el metro, o en un bus aquí en Concepción, o estás en alguna de tus ciudades yendo en, qué sé yo, en un Uber o algo por el estilo? ¿Qué pasa cuando tienes ese libro de romantasy que da vergüenza? ¿Por qué? Porque en la portada no aparecen cosas a lo mejor que a ti te enorgullezcan. Aunque debo decir que hoy en día el romantasy se ha puesto la capa en realidad por las portadas, porque las portadas cada vez han estado evolucionando más, están hablando más de las cosas profundas de la historia y no se están yendo tanto por esta línea del spicy y cosas por el estilo, que va a ser algo que vamos a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, si a lo mejor eres hombre y estas cosas a lo mejor te dan un poco más de vergüenza, no sé por qué debería hacerlo, pero si eso sucediera así. A lo mejor la portada es de un color que no te gusta tanto, o a lo mejor es muy chillón, qué sé yo,
o las mujeres también, que están leyendo y a lo mejor es que el libro es muy grande o inmenso o qué sé yo. Bueno, miren, estoy hablando desde el juicio común de las personas que no leen no solo romantasy, sino ni siquiera leen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si te encuentras con una de estas personas porque la portada no es minimalista, porque la portada no es aburrida, porque no tiene el nombre de un autor, qué sé yo, que murió hace 200 años en la miseria, no sé, alguna cosa por el estilo? eh, si no tenemos ese tipo de libros, ¿por qué nos avergonzamos por los libros que tenemos? Ok, puede entrar en romantasy o no, fantasía o cualquier otro tipo de lectura, pero ¿por qué nos avergonzamos de estos libros? Porque normalmente siempre se habla de que esto no es literatura normal o no es leer simplemente. Entonces, entramos a esta parte donde el romantasy, recordemos que el romantasy es esta mezcla explosiva entre romance y fantasía, entramos a esta manera de ver las cosas que tiene que ver con que es un género que hoy en día ha mantenido vivas las librerías. ¿Ok? O sea, déjame decirte que la reimpresión de libros es muy difícil, pero estar imprimiendo libros todo el tiempo solamente lo logra el romantasy y algún que otro libro de autoayuda. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a sagas como Acotar, aplausos para Acotar. Recuerden que la autora, Sarah J. Maas, ya anunció los nuevos libros, así que tenemos Acotar para rato. En octubre sale el próximo libro, en enero del 2027 sale el siguiente libro, así que mucho ojo con eso. Y bueno, a las de sangre, por ejemplo, ¿ok? O sea, Rebeca Yarros, que debería estar escribiendo su cuarto libro a estas alturas, por favor. Si alguna vez, Rebeca, escuchas este podcast, que alguien te lo haga llegar, pero esperamos ese cuarto libro. Em, Logran que personas que no habían tomado nunca un libro, o que habían tomado un libro rara vez, o que hace mucho tiempo ya habían dejado o tenían un bloqueo lector eterno, pudieran empezar a leer de nuevo, o empezaran a leer y estuvieran pegados hasta las 4 de la mañana. Entonces, es raro que nosotros empecemos a juzgar, y bueno, no nosotros, sino que las personas empiezan a juzgar esta manera en cómo nosotros leemos, solamente porque el género que estamos leyendo es muy famoso. Y me detengo un poco acá, porque tú sabes que en Howell Reads, con todos los videos que subo diariamente, etcétera, siempre se está hablando acerca de ¿y por qué no lees tal libro? ¿Y por qué no lees aquello? Muchas veces me han escrito preguntándome directamente, de hecho hace muy poco lo hicieron también, ¿tú solamente lees libros famosos? Porque me gustaría recomendarte un muy buen libro que a lo mejor no es muy famoso y esas preguntas insidiosas de ¿tú realmente lees? Porque me gustaría decirte que hay una lectura mucho mejor de las tonteras que sigues leyendo siempre. Entonces, cuando me han preguntado esto, es que yo lo único que digo siempre es, yo leo lo que quiero. Soy libre de leer lo que se me plazca. Y si coincidentemente esto cae en en el abismo o en el punto, en el lugar o en lo que sea, o en el subrayado de libro famoso, no lo sé. O sea, eso no es culpa mía, no es culpa del libro tampoco. Por tanto, yo leo realmente lo que quiero. Si justamente estoy leyendo romantasy, que es lo que más me gusta, yo no leo el romantasy porque sí. Soy muy crítico, ustedes saben también con esto de ponerle nota a los libros, etcétera, las estrellas que le pongo a los libros, las cosas que yo constantemente estoy hablando. Entonces, si te das cuenta, estas personas, las autoras por lo general que escriben romantasy, son unas genias. Y así de simple. ¿Y por qué genias? ¿Y por qué genias absolutas, de hecho? Es porque la literatura es algo que te hace sentir algo físicamente. ¿Bien? No es algo solamente intelectual. Y aquí es otro punto donde voy a ir muy pronto, pero quedémonos en esto. Es que la literatura nos hace sentir cosas físicamente. O sea, se te acelera el pulso, se te aprieta el estómago, hace que llores
a mares por ese capítulo, por ese personaje, por esa situación, por ese beso eterno que sucedió en algún momento. Si hay un dragón escupiendo fuego mientras el protagonista se declara bajo la lluvia, hace que o, o se siente como que suceden cosas en medio que nunca podrías estar experimentando. Entonces, cuando empiezas a fijarte no solo en las cosas que estás leyendo, sino como la forma en la cual estás leyendo todo esto, empiezas a entender que estás leyendo algo grande. ¿Ok? O sea, no solo se trata de lo que estás leyendo, no solo se trata del género, es la forma en cómo esta historia te atrae. Así que, ¿por qué este género pegó tan fuerte justo ahora? Pensemos un poco en eso. ¿Por qué sucede que este género pega justamente en este momento de manera tan absoluta? Y recordemos algo particular. El romantasy está puesto en la categoría de juvenil, ¿ok? O sea, juvenil es más de 16 años. Sé que hay mucho booktoker por ahí o gente que habla con respecto a esto. No, es que juveniles realmente están hablando de niños o niñas de 13 años y más encima le ponen esta pornografía entre medio, etcétera. Y es como, a ver, no. Vamos a aclarar esto un poco más adelante. De hecho, también quiero aclarar algo para que vean que aquí estoy defendiendo el romantasy, pero con todo en lo absoluto. Hace muy poco también vi a una booktoker, que hablaba al respecto de ¿ustedes creen que este tipo de lecturas como el romantasy tan famosos como Alas de Hierro, Acotar, etcétera, y ponían cientos de ejemplos, deberían tener un aviso antes de la lectura de las cosas que van a leer nuestros hijos y nuestras hijas? Y es como, yo recuerdo haber contestado ese booktalk diciendo, oye, al menos Empirio lo hace. Y hay muchos otros romantasis, muchísimos romantasis, si es que leyeras y aprendieras a tomar un libro de estos antes de juzgarlo, que lo hacen. Avisan antes de lo que vas a leer. Obviamente no te tiran spoiler, pero sabes que vas a leer a lo mejor sexualidad explícita o cosas por el estilo. Entonces, mira, aunque esto está yendo hacia el juvenil, en realidad la gente millennial es la que más lee estas, valga la redundancia, lecturas. Gente de 30 años hacia arriba. ¿Pero por qué? Mira, la vida de adulto del 2026 es, por decirlo menos, agotadora. ¿Ok? Estamos de acuerdo absolutamente con eso. Agotadora. O sea, es pagar cuentas, estar horas en el tráfico, es que el jefe te mande un audio eterno un domingo donde no tienes que trabajar. Es una lata, técnicamente. Es algo que te aburre, es algo que no quieres seguir viviendo de esa manera porque es una vorágine constante una y otra vez. Entonces, date cuenta que queremos escapar de algo que nos ahoga constantemente, que es esta vida de adulto. Pero el romantasy nos devuelve algo que hemos perdido y que es la épica. Date cuenta que hace muchos años libros como Las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos nos traían esta épica de personas que estudiaron literatura, que eran genios en la literatura, que hacían clases en Oxford. Y ellos ocupaban frases tan espectaculares como, por ejemplo, C.S. Lewis diciendo, tú vas a entender lo que significa ser un adulto cuando vuelvas a leer fantasía. Uno de mis autores favoritos es C.S. Lewis porque cuando dice esta frase tan espectacular, que voy a entender realmente lo que significa ser adulto cuando vuelva a leer fantasía, es que él me lleva a poder entender que la épica es lo que tanto tú como yo, como personas adultas, necesitamos en nuestra vida hoy en día. Y el romantasy lo está haciendo perfecto. No bien, perfecto. No solo está llenando las estanterías, no solo está haciendo que la gente consuma este tipo de lectura, sino que las está llevando a que se desconecten de lo que hoy en día están viviendo. Por eso nos lleva a mundos donde los problemas se resuelven con magia, donde el honor importa, donde el amor es vida o muerte y donde los personajes, aunque vuelen o
tienen rayos, tienen heridas igual que nosotros. De hecho, en la comunidad, en How Reads, siempre estoy viendo o veo todos los días, si no eres parte de la comunidad de WhatsApp, te invito ahora ya, que estos libros crean lazos y crean lazos reales. Y estos lazos reales se van específicamente en que no estamos solos leyendo, sino que estamos en un ejército. Discutimos teorías, peleamos por qué jinete de dragón es mejor, nos enamoramos incluso de los jinetes que podrían ser hasta las mascotas o lo que sea, pero incluso cosas inverosímiles para algunos son verosímiles para nosotros. Entonces, siempre creamos en medio de todo esto, especialmente de la fantasía, y por algo se llama fantasía, es que vamos creando esto de que la lectura siempre debería ser una comunidad viva, no un acto solemne y silencioso, sino que buscar una profundidad existencial dentro de todo esto. Porque no es una biblioteca vacía y oscura. Y cuando podemos entender eso, es que si realmente tú quisieras llegar a otro punto, entonces busquemos otro tipo de libros como leer a los rusos, no sé. Porque al final, si quieres que la sangre te hierva, que el corazón te salte del pecho, busca un buen romance. Si quieres realmente salir de toda esa locura que has estado viviendo en tu vida durante este tiempo, es que es aquí el lugar donde reivindicamos el poder leer historias que nos hagan vibrar sin pedirle permiso a nadie. Pero vamos a entrar a esta otra parte que yo sé que te estarás preguntando, ¿este joven realmente lee romantasy? No soy tan joven, primero que nada. Y segundo, sí, te estoy hablando del romantasy, pero vamos a ir a esta parte que sé que a ti te importa entender y escuchar. Y es acerca de este elefante en la habitación, el Spice. ¿Ok? Bueno, esas escenas que seguimos siendo seres humanos, así que te sonrojas cuando lees, cuando te encuentras con esa escena de Spice donde dices, ay, innecesaria, no quería saber tanto, no quería escuchar tanto, mi mente ahora se está imaginando cosas que no debería imaginarse. Bueno, déjame decirte que la crítica siempre dice que eso es porno para mamás o literatura barata. ¿Y sabes qué? Escúchame, por favor, me importa un nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el romance ha sido parte de la literatura desde los momentos más antiguos, antes de que tú y yo naciéramos, ¿ok? O sea, déjame decirte que desde el hombre que vivía en las cuevas hablaba acerca del romance y de las formas de romantizar entre ellos. ¿Sabías que incluso la Biblia habla de eso explícitamente? Así que, oye, Shakespeare tenía cientos de escenas subidas de tono. La mitología griega, que es básicamente un catálogo de pasiones desenfrenadas constantemente. Entonces, pero si hoy día lo escribe una mujer en un libro de fantasía, entonces basura. Entonces, ¿por qué nadie me dijo que esta lectura no era para mis niños? Pero los mandan a leer Shakespeare. Cuando encontramos este prejuicio tan absoluto contra el romantasy, es que en el fondo el prejuicio de todo lo que tiene que ver con el spicy, y quiero que me escuches muy bien aquí, lectora, lector, que estás escuchando este podcast en este momento, es que este es un prejuicio contra el placer femenino y contra lo que la gente joven disfruta. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día la sexualidad se vive de una manera diferente en nuestra sociedad. Y específicamente el romantasy habla de la vida común que estamos viviendo. Y date cuenta que no solo te estoy hablando del spicy, aunque estemos hablando de este punto específicamente ahora. ¿Por qué, te preguntarás tú? La política, la mitología, la lectura épica, la fantasía, todas estas cosas que lees hoy en día no son nuevas, sino que están siendo reivindicadas
¿Dijiste política? Exacto. Cosas tan profundas como esas, el romantasy se toma desde todos lados para poder demostrar lo que realmente se habla hoy en día en nuestra sociedad. Esto puede ser la sexualidad, esto puede ser la fantasía o el tipo de fantasía, esto puede ser la política, esto puede ser las formas en cómo entendemos la política también, cómo entendemos la guerra, la hambruna, la pobreza. Si crees que estoy exagerando, te animo a que puedas leer un buen libro de romantasy y luego conversamos, ¿ok? Pero si disfrutas, por ejemplo, esta tensión sexual entre dos enemigos que se odian, el famosísimo Enemy to Lovers, ¿ya? Que tanto amamos, por cierto. Disfrútalo con orgullo, porque al final entendemos que esas dinámicas están mejor escritas en romantasy, en la forma en cómo vemos el romantasy, que grandes novelas que han sido premiadas, que nadie termina de leer, que al final no tienen ningún sentido versus a cómo el romantasy realmente habla acerca del romance. ¿Qué significa realmente el romance? ¿Cómo esto parte? Está este estilo también que está muy conocido en el romantasy o Dark Academy o cosas por el estilo, que es el slow burn, donde van haciendo este como romance, pero de a poco, que al final termina en algo más romantasy, pero date cuenta que es hora de valorar la capacidad que la autora tiene a todos nosotros de poder mantenernos enganchados durante 600 páginas sin querer soltar el libro, ni siquiera para ir a comer. Así que si todavía no te atreves, ya sea porque estás en un bloqueo lector que ha durado meses o tienes mucha vergüenza, mi consejo es lánzate. Mi consejo es agarra un buen libro de romantasy y date cuenta. Mira, voy a ser un muy buen host para ti esta vez. No todos los romantasis tienen spice, ¿ok? No todos son lo mismo. Así que puedes buscar romantasis que no tengan tanto spice o que definitivamente no lo tengan, pero que se muevan en este mundo donde te explican las maneras o todo esto que hemos estado hablando de una manera más simple. Entonces, no busques la aprobación de el crítico de turno, del booktalker de turno, de la booktalker de turno. Ni siquiera me escuches a mí, como te dije en el podcast pasado. O sea, te puedo dar opiniones con respecto a algo, pero buscamos lo que nos gusta. Pero cuando tiene que ver con este estilo que estamos leyendo tan asiduamente durante este tiempo y del cual estoy hablando, si es que vas a cualquier librería, que es el más vendido en la actualidad, es que hace que tú busques la historia que te atrapa desde la primera página. Están hechos para eso. De hecho, alguien alguna vez también me comentó en BookTok, es que esto es como Marvel, pero en historia y con porno. Pero la verdad es que no. Nuevamente, esto no es Marvel, sino que es una manera de repensar el romance como ha sido escrito como durante muchos años, como Orgullo y Prejuicio, como estar viendo Bridgerton en Netflix, etcétera, donde entenderás que el romantasy al final es la droga que entra perfecta para recuperar el hábito adictivo, ya sea por la naturaleza, por las sagas, por las formas en cómo se ven las cosas. Y una vez que entras a la Academia de Basquiat, por ejemplo, en Empirio, o entras a la corte Primavera en Acotar, es que entiendes que ya no hay vuelta atrás. Así que recuerden que aquí en Leer sin culpa, la única regla es leer sin culpa. ¿Ok? Y si un capítulo tiene 50 páginas describiendo la arquitectura de un castillo y a ti te da lata, bueno, pásalo. ¿Bien? O sea, salta la acción, salta el diálogo, busca lo que te apasiona. Eres el dueño de tu lectura y me encanta que el romance así tome esto tan en serio. Cuando va creando estos mundos, no solamente se preocupa de un punto, y es lo que estábamos hablando anteriormente, y tiene que ver con que no tienes que dejar que el deber ser te arruine el hobby. Es que tengo que ser lectora de esto, tengo que ser lector de esto. Si te saltas el árbol genealógico de los elfos para llegar a la parte donde se dan el primer beso, bueno, eres un crack. Hay algunas personas que empiezan leyendo el último capítulo porque quieren saber cómo termina, así de spoilers, ¿ok?
Pero bueno, espero que después de este episodio que acabamos de vivir, vayas corriendo ahora a tu librería favorita y sin vergüenza, no, te compres ese libro con la portada más brillante y exagerada que encuentres, esa versión de lujo número no sé cuánto, y que lo luzcas con orgullo en el bus, ¿ok? Ojalá que tengas cuidado así porque de repente brillan mucho y lo que brilla de repente llama mucho la atención. Pero reivindiquemos, ¿ok? El placer de poder ser parte de las historias y historias que nos vuelan la cabeza. Así que el próximo miércoles, mi gente, se viene una pelea de las buenas. Kindle o papel. Así que vamos a estar hablando audio o físico. Bien, vamos a analizar todos los formatos de lectura y ver qué es lo mejor para ti y cómo poder calzar en ello. Ahora, para las personas de Patreon, mis queridos de Patreon, desde el nivel 2 en adelante, afírmense porque vamos al After Dark, ¿ok? O sea, hoy les voy a confesar quién es mi book boyfriend. No, les encantaría, pero bueno, yo estoy casado con una mujer, bien, pero hay algunos que siguen moviendo hormonas por ahí, ¿cachai? Así que, bueno. ¿Y por qué creo que ciertos personajes masculinos del romantasy tienen como todos estos estándares imposibles, por decirlo de alguna manera, para la vida real? Y se los voy a estar contando, sin filtro, sin academia. El link está en la descripción y nos vemos allá. Y recuerda, lee mucho, pero lee sin culpa. Nos vemos. Chao, chao.